buenos días, República Dominicana. Un saludo muy especial para los que nos sintonizan los domingos a esta hora aquí en el país y a los que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por sintonizarnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor. Bueno, sí. Comenzamos a dialogar. Así es, lo que hace falta en este país. Claro, la oposición le tiró la bola al gobierno, es decir, presente las propuestas estructuradas, Perfecto. Díganos qué es lo que realmente vamos a discutir. Eso es. Interesante, porque hay que definir la agenda de trabajo muy bien, Claro que sí, los sí, temas, bueno, y que el gobierno dé la primera línea de lo que se quiere, ¿verdad? Para a partir de ahí comenzar a dialogar. Vamos a ver qué sale de ahí. Claro que sí. Se quiere que Bueno, salga mejor. vámonos de inmediato a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Ministerio Público informó que realizó el miércoles más de 20 allanamientos en diferentes lugares del Distrito Nacional, así como en las provincias Santo Domingo y Monseñor Noel, vinculados al caso Antipulpo, encabezado por Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Estos allanamientos se realizan faltando días para que se conozca la solicitud de prórroga de 4 meses que solicitó el Ministerio Público al tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional para presentar la acusación contra Alexis Medina Sánchez y los demás imputados por corrupción y lavado de activos del caso Antipulpo. La pandemia del COVID-19 apresuró el desarrollo y adopción de canales alternos digitales en la intermediación financiera del país hasta el punto de que el 45% de las transacciones de los bancos múltiples se realiza mediante sus aplicaciones móviles y sus páginas web, de acuerdo con los resultados del primer ranking digitalización de la Banca Dominicana 2021 publicado por la Superintendencia de Bancos. El ministro de Turismo, David Collado, firmó acuerdos de colaboración y de intención con representantes de aerolíneas y turoperadores con base en Estados Unidos, acciones que buscan fortalecer las relaciones entre República Dominicana y dichas compañías en aras de impulsar el turismo en el país. Durante reuniones que llevó a cabo en Manhattan, el funcionario firmó 10 acuerdos para concretizar cierre de promociones de paquetes vacacionales, campañas de mercadeo, apertura de nuevas rutas, entre otras acciones con las que seguirá impulsando el ingreso de turistas norteamericanos a la República Dominicana. Si en el país no hay lucha ciudadana, otros que tienen un poder fáctico que deviene de posición económica o de una componenda con el Estado, se van a imponer y van a dejar la marginal al resto de la sociedad. Con esas palabras, Miguel Sear Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, llamó la atención sobre la necesidad de que la sociedad asuma un rol más activo. El funcionario entiende que los grupos de poder han capturado los espacios de decisión y creado un desbalance con la puja distributiva de los excedentes que genera la economía dominicana. El marco macroeconómico revisado el mes de agosto indica que la nueva meta de crecimiento de la economía para este año es de 10%. Se trata de una mejora con respecto a la estimación del 7.5% de reactivación económica que se había estimado en junio pasado. El COVID-19, con su impacto por el cese de las actividades no esenciales por varios meses, provocó una caída de 6.7% de la economía durante el año 2020. Para los primeros 7 meses de este año, el índice mensual de actividad económica IMAE había repuntado 13.1% de acuerdo con los datos del Banco Central. El Gabinete de Turismo, encabezado por el Ministerio de Turismo, la Vicepresidencia de la República y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Zonaores, anunciaron el inicio inmediato de un programa de vacunación para aplicar la tercera dosis a todos los empleados del sector turístico. En un evento realizado en el Hotel Intercontinental del Distrito Nacional, el ministro de Turismo, David Collado, el presidente de Zonaores, Rafael Blanco, así como otros miembros del gabinete, explicaron que se aplicarán más de 150,000 dosis de vacuna Pfizer para el COVID-19, con lo que se busca la inmunidad colectiva de todas las personas que brindan servicios turísticos en el país. En el ámbito internacional, los precios mundiales de productos alimenticios subieron en agosto tras 2 meses consecutivos de bajada empujados por el precio del azúcar, el trigo y los aceites vegetales, anunció el jueves la FAO.
El índice de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, de los precios de alimentos aumentó un 3.1% con respecto a julio, situándose en 127.4 puntos, un 32.9% más que hace un año. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe elevó su previsión de crecimiento en 2021 para la región del 5.2%, estimado en julio pasado al 5.9%, una cifra que seguirá siendo insuficiente para recuperar el nivel de Producto Interno Bruto de 2019. Solo 9 de los 33 países de la región lo lograrían, mientras que en 2022, con un crecimiento esperado promedio de 2,9%, otros 5 países habrían alcanzado los niveles de 2019, indicó el organismo dependiente de la ONU con sede en Santiago de Chile. La Embajada Dominicana en Washington confirmó que técnicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos viajarán próximamente a la República Dominicana para realizar auditorías que permitirían que el país pueda exportar productos de carne de res al mercado estadounidense. La embajadora Sonia Guzmán explicó que el objetivo de dichas auditorías es monitorear que el sistema de seguridad sanitaria en el sector de carne de res mantiene un nivel de protección que asegure que los productos exportados a los Estados Unidos reúnan las condiciones. Para la semana 360 informó Joaquín Caraballo. Los acontecimientos más importantes del país de los últimos días es el inicio de la conversación entre el gobierno, la oposición y sectores representativos de la sociedad civil, llámese empresarios, representantes de las centrales sindicales, entre otros sectores, para discutir 12 puntos que ha planteado el presidente de la República como parte de un paquete de reformas que el gobernante entiende que son necesarias para seguir impulsando el desarrollo de la República Dominicana y además para fortalecer los logros que en materia democrática se han alcanzado en la República Dominicana. Y como decía el doctor en la introducción de este programa, siempre es importante dialogar, ponerse de acuerdo, y entre gobernantes y gobernados, llámese presidentes, funcionarios, llámense partido político de oposición, empresarios, sociedad civil, etcétera, etcétera, hay que sentarse como integrante de una sociedad, como integrante de un Estado, ¿verdad?, a buscar alternativas de conjunto, porque a fin de cuentas lo que quiere el ciudadano, a lo que aspira el ciudadano es a que se resuelvan los problemas del país. Entonces, los líderes son los que están llamados a buscarle soluciones. Y es dialogando que se buscan, doctor. A la Constitución se le llama la ley de leyes, sí, porque es el origen de todas las demás normas que, diríamos, controlan y dirigen la sociedad. Sin embargo, en el caso de nosotros, es algo que hasta llama la atención, que la Constitución nuestra, el mismo día de su nacimiento, fue reformada. Usted dirá, ¿qué pasó? Claro, el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, mientras se reunía la asamblea, ¿verdad?, constitutiva, la primera constituyente, se apareció una tropa al mando del general Pedro Santana, en donde exigió la inclusión de un artículo, el famoso 210, ¿verdad?, que no vamos a analizar ahora aquí, pero que demostró cómo el poder político se impone a lo que le conviene a la comunidad y le conviene. Entonces, uno ha visto cómo a través del desarrollo histórico, político de este país, se ha ido reformando la Constitución, de tal modo de que aquí cada gobierno pues hacía una especie de traje a su medida, ¿verdad? Traje a su medida. Inclusive, cuando el doctor Balaguer retornó al poder en el 66, crearon una Constitución a su imagen y semejanza, ¿verdad?, la cual estuvo vigente hasta el 1994. Aunque en este momento no es en sí la reforma constitucional, pero la reforma constitucional será para un punto específico que estaremos analizando más adelante, pero son 12 áreas como del agua, la salud, la educación, aunque todo está vinculado a la Constitución, pero
El presidente hacía énfasis en que habrá que modificar, sobre todo para la independencia del Ministerio Público. Claro, pero déjeme aclararle. Es que eso está muy bien, que se llegue a un punto específico. Lo que sucede es que cualquier cosa que usted modifique en un texto ya no es el mismo texto. Creo que usted me entiende. Sí. Cualquier cosa que usted modifique desde el punto de vista jurídico, usted No, reforma una como ley. de la Constitución parte todo. Exacto. Sí, como usted decía. Efectivamente. Ahora, lo que pasa es que yo le digo la verdad, yo no confío mucho en la clase política dominicana, porque siempre están buscando, tiene su explicación, Sí. ventajas políticas. No están buscando ventajas para la comunidad, sino algo que se adapte a sus intereses particulares. Sí. Ahora, yo entiendo de que incluso el gobierno dijo bien claro cuáles son los puntos en que quiere focalizar una enmienda, ¿verdad? O modificación. Lo enunció. Lo anunció. Enunció los con 12 tiempo. puntos, sí. ¿Entiende? Ahora, está bien de que desde el punto de vista procedimental, uno requiere tiempo para estudiar lo que se le está proponiendo. Eso, No, lo que le decía a la oposición es, por ejemplo, usted enunció 12 puntos. Exacto. Por ejemplo, medio ambiente. cierto. Por ejemplo, decía la gente del PLD que vamos a discutir el problema del medio ambiente, pero no dejemos fuera el cambio climático. Es decir, parece que lo que está pidiendo la oposición, por eso se han dado un tiempo, vengamos aquí con una guía más amplia de los puntos que vamos a discutir. Imagino que ya a partir de una segunda reunión irán cada uno con propuestas, con aspectos hacia donde entienden que se debe alcanzar. Porque ese es el diálogo realmente. Claro, Ese es el diálogo. Sí, pero lo que llama la atención es que todos esos grupos políticos que están ahí pasaron por el gobierno y no enfrentaron esa situación cuando tuvieron la oportunidad. Incluso hubo grupos ahí que tuvieron una larga data en el poder y no hicieron nada. Cambio climático, inclusive se firmaron acuerdos y no hicieron nada. Está bien, entonces dirá, bueno, lo importante es que se haga en un momento dado. Siempre se ha hecho algo, doctor. Pero no... Como país hemos avanzado mucho a través del tiempo. Claro que Lo que pasa es sí. que las cosas son cambiantes y hay que ir adaptándolas. Lo que le digo, pero que usted ve cosas aquí, por ejemplo, que estamos pasando. Mire, por ejemplo, en nuestro país han desaparecido más de 500 ríos Sí, en menos de 25 años. sí. Entonces, eso significa una mala gestión en política ambiental, sea quien sea el que tuviera. Yo no estoy diciendo Sí. que fue Juana o su hermana, pero ojalá y que sea así, que en esta oportunidad, dije, porque tanto va el cubo al agua hasta que se rompe. Y uno Sí. espera que se rompa. Lo que le digo, que es un asunto que no es responsabilidad de uno en particular, sino de todos, porque a todos les ha tocado dirigir en algún momento el Estado Dominicano. Y siguiendo el caso de lo que usted dice, los 500 ríos, son 500 ríos que han desaparecido a través del tiempo, lógicamente. Pero lo que quiero decir es que hay una voluntad, hay una intención, ¿verdad? Sí. Que más que mirar hacia atrás, lo que hay es que enfrentar los problemas que tenemos y de conjunto ver cómo se buscan alternativas. Pero Por eso sí. es bueno que Claro. se han planteado 12 puntos, Claro, que con la visión del presidente entiende que son los prioritarios. Por eso le decía a alguien, bueno, pero vamos a incluir un código electoral, que es un asunto que no estaba en la reforma. Lo planteó el ministro administrativo de la presidencia acogiendo una sugerencia del FOPREDON, que es un foro de partidos políticos. Es decir, por eso es lo importante del diálogo, de este tipo de conversatorios, que cuando usted se sienta en una mesa surgen nuevas ideas. Cierto. Pero ojalá que no nos pasemos los 4 años discutiendo esa reforma, Ahí le porque iba a decir. recordemos el diálogo nacional que impuso Leonel Fernández, que nos Cierto. pasamos 4 años discutiendo, necesitó de 4 más para implementar. Mire, Se sacó de ahí Sí. gran parte de la reforma constitucional del Claro. 15. ¿eh? Aquí se juega el cansancio de la gente. Si es un código penal, se pasa un siglo discutiéndolo y no lo aprueban. Si es ley electoral, se cumplen 20 años. Es decir, que ahora hablan de un código electoral, una cosa que ni siquiera pudo funcionar aquí un fiscal, por ejemplo, ¿verdad? No se sabe a quién ha sometido por delito electoral aquí nunca. Conclusión, yo creo que lo que hay que aplaudir ahí es la iniciativa presidencial de que ha dicho con claridad cuáles son los puntos en que entiende, ¿verdad? Sí. Que debe adecuarse el texto constitucional. Bueno, que de hecho, esa es parte de su misión, identificar Claro. dónde corregir situaciones, porque por eso se eligió, para que gobierne. Claro, Y pero- para que corrija los problemas del país. Pero Y claro. está buscando el consenso de la sociedad porque el país es de todos. Pero claro, pero que la responsabilidad también de esos actores políticos. No, por eso les digo que es responsabilidad de todos. Exactamente, El país que es de detalle. todos. Ahora, lo que sí yo quisiera es que no pasemos los 4 años discutiendo los problemas que están incluso en los programas de gobierno de los partidos políticos, y es lo que le presentan a los electores al momento de las elecciones. Es decir, Cierto. porque no me vaya a decir a mí, el presidente de la República, que vamos a debatir ahora qué se va a hacer en materia de salud para comenzar a aplicarlo en 3 años.
Porque lo que se vendió al país es que en materia de salud el PRM tenía la solución a los problemas del país. Sí. En materia de educación, en materia de medio ambiente, en materia de agua. Sí, es decir, en cada uno de esos aspectos la idea que se vendió es que, bueno, íbamos al poder como partido a resolver los problemas X, que identificamos, que a lo que me quiero decir es que como partido de oposición, los PRMistas deben estar claros cuáles son sus líneas de acción en lo que ese diálogo se pone de acuerdo, porque es posible que en materia protocolar se dé la señal hacia afuera de que están de acuerdo y que a partir de 4 o 5 reuniones de ahí no salga nada. Mire, que sería una pena para el país, porque la intención es buena. Ahora, lo que le quiero decir es que no nos mareen 3 años discutiendo, es decir, al mismo tiempo que se está discutiendo en ese foro, vayan gobernando. Claro. Y resolviendo problemas de diferentes aspectos de la vida política y social del país. Eso que usted dice me recuerda a mí el planteamiento de un ilustre político de la Unión Soviética, ya desaparecida, Nikita Khrushchev, que decía que los políticos son iguales en todas partes, prometen un puente, incluso donde no pasa un río. Sí. O sea, quiere decir que en campaña política te dicen de todo, pero cuando llega la realidad, cuando viene, por ejemplo, el momento de la verdad, entonces las cosas comienzan a ponerse difíciles. Y no es que yo esté diciendo que el gobierno tenga un plan, ni que no lo quiera ejecutar, porque hay una buena intención de buscar participación. Sí. Es decir, pero lo que quiero decir es que la medida en que se va identificando algunas líneas de acción en ese diálogo, apliquen lo que ustedes plantearon como una solución. Cierto. Es decir, porque yo no creo que haya que esperar a que ese diálogo diga qué hay que hacer en materia de seguridad para resolver el problema de seguridad ciudadana en este país. Porque el presidente Luis Abinader trajo aquí a John Giuliani, que dijo cómo se podía resolver el problema de seguridad del país. Es decir, eso se vendió como la panacea, como la solución. Y hay una comisión que identificó los problemas que hay que atacar para resolver el problema de la Policía Nacional y de seguridad. Entonces, no esperemos que ese diálogo produzca una solución para, desde el poder, la gente que tiene el mandato de la población, solucionar problemas estructurales que hay aquí. Eso no son asuntos que se resuelven ni en 1 año, ni en 2, ni en 4. No, ni en 10. Claro que no. Pero claro que no. Pero tú me presentaste un plan, ejecútalo, porque no vamos ahora a discutir el plan. Pues ya tú estás en el gobierno. Entonces hay que hacer prioridades. Claro. Prioridades, claro. ¿verdad? Usted está en lo cierto. Claro. Vamos a la pausa. Alguien atribuyó al doctor Joaquín Balaguer el haber dicho que la Constitución es un pedazo de papel, pero esa frase no fue pronunciada, él la utilizó en ocasión de la reforma de 1994, que fue una reforma propiciada por sectores de poder tanto internos como externos. Aunque dicen que él reformó, él se vio obligado, ¿cómo te diría yo? Arrinconado por la realidad política que estaba viviendo en ese momento. Y llegó una reforma que se hizo en otros despachos. Se llevó al Congreso ya, ¿verdad?, redactada y preparada. Por eso él decía que era un pedazo de papel, porque ahí se hicieron cosas insólitas. No era solo por eso que lo decía, ¿no? No era solo por eso, sino también porque la pisoteaban y hacían lo que le daba la gana. No, pero que él, exacto, pero que él tenía razón. Incluyendo él. Exacto, como era pedazo de papel, el papel lo aguanta todo. Sí. Lo que aplicaba era eso. Sí. Entonces usted entiende que, por ejemplo, en ese 94, que yo le di seguimiento de cerca a eso, me di cuenta de que aquí se hacía lo que esos grupos de poder, tanto internos como externos, decidían. El pueblo no participó en nada de eso. A tal punto de que, fíjese, se reforma la Constitución para prohibirle a una persona... No, el pueblo sí participó, doctor. Bueno, ¿cómo? Bueno, usted sabe, doctor. ¿Pero cómo? Ahí participó el Congreso. Pero... Bueno, no. ¿Sabe que el Congreso es representante del pueblo? Pero no, es que no representaban a nadie. Se representaban a ellos mismos. Porque cuando, bueno, teóricamente... teóricamente. Los legisladores son representantes del pueblo. Sí, sin embargo, eso pudo... Aquí no existía la figura... Los legisladores deciden por delegación. Sí, está bien, pero que eso fue impuesto. Ahora, obviamente... Yo estoy claro, lógicamente. Inclusive, se llegó a discutir aquí si era inconstitucional esa reforma, porque se violaron varias normas que ella misma establecía, lo que demuestra que realmente la ley es una ficción. La ley tiene que ver con la voluntad política de los grupos encargados de hacerla cumplir y de aplicarla, ¿verdad? Y de sancionar su violación. Bueno. Y eso es lo que nos falta. Por eso nosotros vamos a estar siempre en eso. Ojalá yo me equivoque
y que este proceso de esta reforma constitucional no traiga de que haya gente que negocie lo que le conviene, porque a veces se hacen cosas, ¿verdad?, que en un momento dado convienen, pero en otras no. Dependerá, ¿verdad? Bueno, pero doctor, hay que negociar. Está planteada una reforma constitucional. Claro. Para reformar la Constitución realmente habrá que negociar. Eso digo yo. Y ahí es que va a venir el gran nudo de este diálogo que se ha comenzado ahora. Bueno. Ahí va a venir la negociación porque los políticos no son tontos, manejan muchos intereses. Y cuando llega el momento de discutir esa independencia del Ministerio Público que ha planteado el presidente Luis Abinader, usted puede estar seguro que la oposición le va a poner la carta sobre la mesa al presidente. Sí, ¿A cambio de qué? Porque el presidente no puede modificarla solo. Ya. El presidente, con la cantidad de legisladores, no tiene los suficientes votos como para pasar en la Asamblea revisora una reforma de la Constitución de la República. Entonces, como ha ocurrido en otro tiempo, habrá que negociar. Desgraciadamente, en cada proceso de reforma constitucional ha habido que ceder, negociar, y como usted bien dice, se han impuesto los intereses de los partidos políticos, no los intereses de la sociedad dominicana. Entonces, esta semana leía yo en un diario nacional que la Constitución se ha reformado en los últimos 35 años por los últimos presidentes, por los presidentes que hemos tenido en esos 35 años. Sí. Un periodo tras periodo, un periodo tras el otro. Entonces, en la mayoría de los casos, buscando el interés particular del gobernante de turno. Un traje a la medida. Sí, un traje a la medida. Exacto. Entonces, esta vez hay un tema interesante que es la independencia del Ministerio Público. Eso es decía el presidente, preservar los avances que hemos logrado en materia democrática. Claro. No en este año, en los últimos 40 años. Porque los avances democráticos que hemos logrado no han sido en un año de gobierno del presidente Luis Abinader, han sido en los últimos 40 años. Es decir, porque aquí tenemos avances. El Ministerio Público ha avanzado, lógicamente. Bueno, pero... el Ministerio Público, anteriormente todos los ministerios públicos se nombraban por Porque dedo, ahora hay Ministerio Público de carrera. Ese es un avance democrático, es decir, que no es un avance del último año, sino de los últimos 40 años, que le ha tocado a los gobernantes que hemos tenido. Entonces, cuando llegue ese punto, habrá que ver en qué medida los opositores, que son los que van a hacer la mayoría para que se haga la reforma, van a decir, sí, vamos a aprobar la independencia del Ministerio Público como se ha planteado, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuáles son las garantías? Y ahí es que va a venir ese nudo en el proceso de debates que se ha comenzado en el Consejo Económico y Social, CES, ¿verdad? Bueno, para el paquete de 12 reformas estructurales que implicará modificar la Constitución de la República. Ahora, el Estado Dominicano está configurado para proteger los intereses de los sectores de poder de aquí. Eso es lamentablemente así. Usted ve que otros países en donde existía algo parecido, ese tipo de estructura jurídico-legal, ¿qué usted cree que ha sucedido allí? Vinieron cambios políticos irreversibles y hoy ni siquiera existen esos partidos políticos que se manejaban. Le estoy hablando para no mencionar ningún país, pero países inclusive del entorno nuestro. La clase política después se dio cuenta el error que cometieron, abusaron de su buena suerte política y de la pasividad de la gente. Y cuando apareció un salvador, entre comillas, un mesías, entre comillas, que lo desbarató todo, entonces ya no fue posible, solamente era, como dice el texto bíblico, el llorar y el crujir de dientes. Ojalá y que no sea así aquí. Para que usted tenga una idea, doctor, de lo que va a pasar cuando llegue el momento de tocar el tema de la reforma constitucional. 2 días después del discurso del presidente Luis Abinader, Leonel Fernández pronunció un discurso al país, planteando que era innecesaria la reforma constitucional para la independencia del Ministerio Público. Imagínese, claro. Claro. Él dice que la independencia del Ministerio Público está establecida en la Constitución y en el Estatuto del Ministerio Público, en la ley del Ministerio Público. Sin embargo, hay una crítica ahí al amigo Leonel Fernández. ¿Y cuál era? De que los ministerios públicos que él nombró eran inclusive de su partido, militantes de su partido. Entonces quiere decir que no había tal independencia. Si hubiera designado a alguien, como pasó ahora, que la señora Germán no es militante de ningún partido. Pero el cuestionamiento que se hizo a Fernández en ese discurso, básicamente, es que mientras el Ministerio Público, sobre todo el Procurador General de la República, los procuradores de cortes, que si no me equivoco son nombrados por decreto,
Claro. Son nombrados por decreto, de Sí, por corte. decreto, sí. Sí. Ya no, Y, porque ya y creo el que fiscal del distrito, ya son de carrera. Sí, ya son de Pero el carrera. procurador general todavía es nombrado por decreto. Exacto. Y creo que el fiscal del Distrito Nacional. Sí, hay algunos. Que son es de carrera, las figuras clave Las del claves, Ministerio sí. Público son nombradas por el O sea, el Ejecutivo. PEPCA, una parte Claro, del PEPCA. las la otra. figuras claves, Claro. los que persiguen la corrupción, Exacto. los de persecución, Exacto. el procurador general, el Ministerio Público, el fiscal del distrito, no sé si es de Santiago también, es decir, Sí, es de carrera, los que son Sí. clave son nombrados por decreto. Ese es el Entonces, detalle. ayer era que le decían al presidente Fernández, es verdad que hemos avanzado, pero no se ha logrado desde que mientras empezamos. el jefe del Ministerio Público, que es el procurador, dependa de la voluntad del Ejecutivo, no va a haber independencia real. Claro. Entonces, observe ya cómo Fernández marca distancia en ese punto. Y usted cree, él sabe por qué lo está haciendo, él sabe por qué está haciendo eso. Y además, ¿usted cree que el PLD, con tanta gente perseguida y vapuleada por la política de persecución contra la corrupción que tiene este gobierno, usted cree que va a aprobarle así, a la ligera y sin nada a cambio, el procurador independiente al Ministerio eso Público? entonces podría Es decir, decir- ahí va a haber una discusión seria. Eso podría significar. Es decir, la gente no la va a ver hacia Claro, afuera, eso por le hacia iba a adentro va a decir. ser difícil. Le va a decir esto. Va a ser difícil. Si el gobierno negociara, porque el gobierno se supone y vive, diríamos, pregonando de que hay una independencia del Ministerio Público. Entonces no puede interferir en negociar cosas, porque lo que usted está planteando significa que entonces tendría que haber un cese de esas persecuciones para poderle, o sea, intercambiar cosas. No, Yo esa- creo esa- que no, eso no, sería no, un yo no estoy- costo no, político yo no estoy muy planteando, grande. yo no estoy planteando que habría cese, Digo, que va a haber creo una yo. situación incómoda porque esa gente con la situación que está dando le va a decir, sí, apruébalo para que me No, por eso persiga. digo que entonces si el gobierno negociara eso para lograr otra cosa, entonces está haciendo una especie de pacto suicida político. El gobierno está obligado a negociar o fracasa la reforma. Lo estoy diciendo. Oiga, doctor, Entonces, el gobierno está obligado a negociar o fracasa la reforma. yo creo que el gobierno, mejor lo que haría sería seguir haciendo las cosas como lo está haciendo y dejar que el Ministerio Público actúe sin ningún tipo de interferencia. Vamos a Está haciendo un dar buen papel. tiempo al tiempo Sí, ojalá. y a la famosa frase de que el agua del río se limpia con la corriente. Bueno, el agua Usted verá cómo va a través del tiempo, cuando ese diálogo avance, nos daremos cuenta de que ahí o se hace un pacto o fracasa ese diálogo, Lamentable. fracasa esa reforma. Vamos a la pausa. Nosotros venimos observando con mucha preocupación, doctor, que a través del tiempo las alcaldías, anteriormente se llamaban ayuntamientos, pero con la reforma de la ley municipal se llaman ahora alcaldías, han ido renunciando a la responsabilidad de la construcción de los cementerios municipales y han dado paso a un creciente negocio de los cementerios privados. Si usted observa en la capital, en el Gran Santo Domingo, hace más de 20 años que no construyen ni amplían un cementerio. Y la población creciendo. Lo que era la antigua capital está hoy en guerra, en Guanuma, casi llegando a Villa Altagracia y casi llegando a San Pedro por la zona de Boca Chica. Lo que era anteriormente el Distrito Nacional, que ahora es el Gran Santo Domingo, lo que llaman Gran Santo Domingo. Sí, claro. Es decir, que distrito y provincia de Santo Domingo. Exacto. Entonces, en esas demarcaciones no se ha construido un cementerio en los últimos 20 años si no es privado. Pero algo parecido ocurre en Santiago. Es decir, es como una especie de renuncia de los alcaldes a la construcción de los cementerios municipales. Y se le está cargando al ciudadano un peso mayor, porque ahora todo el mundo tiene que comprar un espacio, aunque en las alcaldías usted tiene que hacer una separación de esos espacios, pero es más cómodo para el ciudadano, porque es una responsabilidad del municipio con el ciudadano. Pero ahora se ha dado paso a negocios muy lucrativos por esa renuncia de los alcaldes a esa responsabilidad. Y eso es grave, porque poco a poco los alcaldes están soltando ciertas responsabilidades. Mire, aquí se critica mucho al régimen de Trujillo, pero aquí la ley municipal que fue establecida en ese entonces, en los años, ¿verdad? 40, 50, Sí. Estableció con meridiana claridad cuál es el papel de los ayuntamientos o alcaldías. Son gobiernos municipales.
tienen una serie de características y una de ellas es esta del control del aspecto de cementerios, ¿verdad? Realmente eso es una modalidad copiada de Estados Unidos que tiene espacio en este país a partir de hace 2 décadas, algo así. Sí. Pero, a decir verdad, la tradición siempre ha sido de que los ayuntamientos sean los que manejen la construcción de cementerios. Obviamente se han descuidado en sus funciones y objetivos. Claro. Y eso tiene que ver también con intereses particulares. Si eso se investiga, ¿cuál ha sido la razón? Usted se da cuenta de que tiene que haber intereses envueltos ahí. Ahora, hay otra cosa que también se está poniendo de moda en el mundo y es la cremación. Porque eso inclusive, por ejemplo, hay países en donde la cremación es fundamental, Sí. porque no hay espacio. Y la cremación es un servicio que están dando esos cementerios privados. Cierto, pero que hay una situación, pero esas son cosas accesibles a la gente que tiene bienes. Sí. Por ejemplo, el pobre de solemnidad no tiene acceso a eso. Entonces quiere decir que ha sido abandonado a su suerte. Yo he leído en ocasiones aquí en lugares en donde los pobres han tenido que ocupar terrenos para enterrar a sus muertos. En los Alcarrizos, por ejemplo, que con la división de la ciudad se quedaron sin cementerio. Sí. Bueno, el Cristo Redentor está prácticamente lleno. Sí. Y es el único cementerio que hay en esa zona para los Alcarrizos, Pedro Brán, todos esos municipios que están de la Luperón para allá. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos ocuparon unos terrenos del CEA y comenzaron a sepultar Claro. sus parientes fallecidos ahí. Claro. Es decir, porque como la alcaldía no construyó un cementerio, ellos buscaron un espacio y lo están Exacto. sepultando. Entonces, Oiga, improvisaron un cementerio, oiga lo peligroso que es eso, porque los cementerios tienen que estar supervisados Sí. por la alcaldía, por salud pública, por Exacto. medio ambiente, por un Claro. asunto de salud y medioambiental ahí. Pero es bueno que la clase humilde haya hecho eso. Claro. Para decirle al Estado, mire, este muerto es suyo. Sí. Porque entonces si usted no tiene la responsabilidad de atender lo que tiene que atender, Claro. y este es un terreno del Estado, el Estado soy yo, el Estado Claro. de ese muerto, el Estado somos todos nosotros. Es decir, que tienen que revisarse los ayuntamientos. Sí. No es que no se permita los negocios privados, pero si se revisan esos negocios privados... Pero que no haya una renuncia, doctor. Claro. Porque tú le das paso al negocio privado porque eso es modernidad. ¿Es que no piensa? Eso es, esa es la expresión de una sociedad de mercado, una sociedad como esta, donde se respeta la libre empresa. Pero bueno, que las autoridades que están llamadas a dar un servicio no renuncien a su responsabilidad. No, lo que pasa porque detrás de eso, ¿qué va a pensar el ciudadano? Claro, Bueno, explícame las razones por las que pero tú no es que construyes ellos- para dejar Oiga, florecer otros negocios. Oiga, ¿cuál es el mensaje? Es que a ellos no le importa el ciudadano. No le importa. Quizá no sea solo eso. Sí. Hay que comenzar a ver qué hay detrás. Hay que preguntarse por qué. Lo que le digo, los Lo primero hay que intereses. comenzar a preguntarse el por qué Claro. ocurre eso. Sí. ¿Por qué los alcaldes no construyen ni amplían los cementerios que tenemos? ¿Por qué con tanta facilidad sí se permiten los cementerios privados y los públicos Claro, nada? efectivamente. ¿Qué está pasando? Y yo O creo sea, que yo creo que ese tema la municipalidad tiene que debatirlo. Claro. Ese es un tema como para que la Federación de Municipios Cierto. se siente a discutir ese problema. Pero no solamente creo que el ayuntamiento deba tener participación en eso, el Estado también, desde el punto de vista de salud pública, porque es un problema de salud pública también. Porque los cementerios privados están bien supervisados. Sí. Porque están supervisados por salud pública y medio ambiente. Pero yo no me refiero a eso básicamente. Sí. Me refiero y por ahí que usted va. Es Sí, un claro. problema de salud pública, porque cuando usted sepulta un cadáver en cualquier lugar sin que haya sido aprobado por salud pública o medio ambiente, usted puede provocar un problema de, No, de no, salud. yo me iba a referir en la zona. realmente, sí, eso está bien, yo me iba a Sí. referir era a esa concesión incontrolable de permisos privados Ya. para hacer ayuntamientos, hacer cementerios privados, que eso debe intervenir también ahí la voluntad del Estado. Sí. Porque está bien que el ayuntamiento es el Estado, pero como hay cierta unilateralidad que ha permitido ciertas cosas y se están utilizando incluso terrenos privados también, Sí. que ellos compran y venden y hay terrenos del Estado también envueltos en eso. Bueno, O sea que- de hecho, y vamos a conectar un poco con una preocupación que externó la semana pasada un funcionario. Hay provincias que se están quedando sin terrenos para la producción de rubros agrícolas, para la producción de alimentos, Claro. porque lo están urbanizando, y yo le agregaría ahora, también en el futuro serán espacios para cementerios privados, porque no tenemos cementerios ya en zonas que pudieran ser de producción agropecuaria. Bueno. Es decir, con esta expansión demográfica que tenemos,
se está construyendo casas, apartamentos, donde quiera, y ahora cementerios privados. Sí. Es decir, si no hay esa voluntad del Estado, como usted dice, Claro. definiendo claramente qué se puede y qué no, entonces, Cierto. pronto tendremos otra preocupación, es decir, que además de urbanizar zonas agrícolas, también las tendremos para cementerios privados, porque es un gran negocio. Sí, aquí ya se tenemos aplica, cementerios sí. privados en Jarabacoa. Aquí se aplica mucho el término improvisación. Sí. Aquí se espera que esté el problema para buscarle una solución. Y no se, diríamos, no se practica lo que se llama prever antes de que tener que remediar. Sí. Entonces, en ese sentido, hay un crecimiento alocado de una expansión urbana, inclusive terrenos que eran de vocación agrícola, de alta producción agrícola, se han convertido en terrenos urbanizados. Sí, Que llega sí. el problema se presentará cada vez peor, cada vez peor. Ojalá y que puedan redireccionar, ¿verdad?, su accionar. Bueno, Sí. los ricos no tendrán problemas, porque para los ricos este es un servicio Claro. importante, ¿verdad? Le da a ellos un motivo para seguirse diferenciando de los que menos tienen, Sin embargo, pero al- el Estado debe garantizarle a los que no tienen que puedan sepultar con dignidad a sus pero ahí deudos. hay algo filosófico que usted dijo y me gusta a mí también decirlo. Y es que al final de cuentas, tanto esos ricos que van a cementerio privado como el pobre que quizás se entierra Sí. en cualquier sitio, es como dice el refrán, al final del juego, el rey y el peón van a la misma caja. Sí, Eso pero, es así. pero yo no lo digo simplemente por No, decir, no, no, bueno, no. rico o pobre, para que la gente vaya a pensar, bueno, No. está diferenciando, sino Sí, lo diferencia. porque, bueno, si está el servicio privado para el que Claro, puede pagar, claro. el Estado que le garantice Pues eso le al digo. pobre, al que no tiene nada, que va a tener un buen cementerio donde Claro. llevar a Pero, sepultar ¿para los qué existe cadáveres el de sus Estado? fallecidos. Pero ¿para qué existe el Estado entonces? Bueno, Uno no entonces, entiende. este ¿verdad? será un tema que la Federación de Municipios tendrá que sentarse a debatir con claro, los bien, eso sí, alcaldes sí, sí. para que, no para que frenen el crecimiento de la construcción de cementerios privados, no, pero sino que- para que los alcaldes no renuncien a su responsabilidad de ampliar los cementerios que existen y de construir otros que se necesiten. Es decir, que florezca ese negocio, pero no renuncien ustedes como alcaldes a esa responsabilidad, porque hay mucha gente que lo necesita, y si no lo hacen, va a pasar lo que ha estado ocurriendo en los Alcarrizos, que porque no tienen cementerio, el alcalde no le ha hecho caso, ni ha construido un cementerio, ellos construyeron uno y están sepultando sus muertos en una zona que en el futuro se puede convertir en un ente de contaminación que puede provocar enfermedades y graves daños a la sociedad de los Alcarrizos. Vamos a la pausa, retornamos en unos segundos. Una preocupación creciente desde el punto de vista de la salud pública ha sido el incremento de las muertes, ¿verdad?, neonatales y maternas también, porque muchas madres mueren en el proceso del parto, o nace el niño muerto, o muere un poco después de haber nacido. Y muchos médicos que he visto y he escuchado exponer, ¿verdad?, en paneles, de que hay muchos factores envueltos en ese problema. No solamente es una cuestión de salud pública desde el punto de vista del descuido o no, Sí. sino también de condiciones socioeconómicas, ¿verdad?, y socioculturales, inclusive mujeres que llegan muy temprano a la actividad de la procreación, Sí. que no tienen las condiciones mínimas, ¿verdad? Y otras A esos que no dan el seguimiento necesario. Exactamente. Sí. Y entonces también que no hay una política como definida y clara sobre el aspecto maternidad Sí. en nuestro país. Y también hay otros factores que contribuyen. Aquí hay también muchas personas que llegan a parir a los otros hospitales y no tienen un historial médico. Claro. Gente que no quiero mencionar para que no vaya a decir que uno está señalando aquí o allá. No, pero eso es parte del gran problema. Pero es un parte del Eso problema. es parte que de eso. Muchas mujeres que llegan ahí, nadie sabe de dónde llegaron Sí. con ese embarazo, nadie sabe qué pasó ahí. Y Bueno. resultó que eso va a la estadística de nosotros también. Bueno, esta semana la UNICEF puso el dedo sobre la llaga, doctor, advirtiendo a las autoridades que hay que poner atención al incremento de las muertes neonatales y maternas, como bien usted dice, porque en lo que va de año, los primeros 7 meses de este año, las muertes neonatales se incrementaron en un 37%, Imagínate, casi eso es 1.400 grave, muertes. eso es muy grave. Y las maternas se incrementaron en un 22%, un asunto grave. Ellos decían, básicamente, lo atribuyen básicamente a que la gente se descuidó en pandemia. Se descuidó y no iba a la consulta. Y ciertamente la gente estaba atento a ver cómo se salvaba.
del coronavirus. Sí. La gente estaba en su casa encerrada, mucha gente no iba a las consultas, los médicos tenían temor de consultar. Sí. Usted iba a un consultorio médico y el médico creía que estaba recibiendo, era al infierno. Entonces, en una ocasión yo fui con un hijo menor a una consulta médica y el médico no me quería dejar entrar. Digo, pero señor, es menor. Yo tengo que acompañarle. Al final me aceptó, no, porque estamos en pandemia. Sí, estamos en pandemia, pero usted tiene un cristal ahí que lo está separando. Claro. Por lo menos permítame acompañar a mi hijo, que es menor, para conversar con usted. Bueno, aceptó. Entonces, por esa situación, mucha gente no estaba yendo a las consultas y se le puede atribuir en una parte. Ese es un factor. Sí. Pero este es el otro factor que usted dice. Claro. Aquí hay muchas mujeres que están llegando a las maternidades, a los hospitales, una semana antes de parir. Pero claro. Y no tienen un récord médico. Bueno, y digamos, vamos a decirlo con nombre y apellido. Bueno, la mayoría son haitianas. Él iba a decir, son haitianas. Usted, en un país, por ejemplo, como Haití, en donde no hay atención de nada, esas pobres mujeres vienen a parir aquí porque no pueden pagar en su país lo que cuesta un parto. Nadie, yo no he dicho que se le niegue la atención médica a nadie. Es un derecho humano. Yo creo que hay que revisar las estadísticas, por ejemplo, y ver de esas muertes maternas y neonatales, ¿cuántas son haitianas y cuántas son dominicanas? Sí, porque claro. Entonces, hay que definir eso. Es verdad que ese es un factor que dice UNICEF, de que la gente se descuidó y quizá haya otros factores, pero también está ese elemento, claro, ¿verdad? Pero oiga, pero eso de determinar cuáles son o no es porque sean de tal o cual nacionalidad, sino porque es que no tienen historial médico. Que para el análisis, para el análisis de las razones, ¿verdad? Claro. De qué provoca eso, hay que ver esa data. Porque hay una cosa que va en beneficio de la mujer dominicana. La mujer dominicana es muy cuidada. Se puede descuidar en algo, pero una mujer que está embarazada, una dominicana, no se descuida con eso. No se descuida con eso. Y podrá aparecer alguna que por ignorancia se descuide, ¿verdad? Sí. O por falta de recursos, pero por ejemplo, con el seguro médico público que tenemos, exactamente, cualquier persona con documentos y con la filosofía que existe en este país en materia de salud pública, que cualquiera va a un hospital público y lo atienden. Claro. De hecho, vienen miles de haitianas cada año a parir. Precisamente. Porque, bueno, pagan, eso es verdad. Claro. Pagan, pero quizás esa sea parte de la consecuencia de eso. Claro, tú pagaste por el médico que te va a hacer el parto, no conoce tu historial. Efectivamente. Y lo hace porque tiene una responsabilidad profesional, que le llegó una mujer de parto y no va a dejar que se muera. No puede dejar que se muera. No puede dejar de servir. Pague o no va a dejar que se muera. Claro. Entonces, eso es importante para conocer la data, estudiar el problema, porque los factores son múltiples, doctor. Pero, exacto, yo no soy especialista en la materia, pero son múltiples. Y ese es uno de esos factores. Quizás ese es el principal. Cierto, pero corresponde al Ministerio de Salud investigar las causas socioeconómicas también, porque hay otros factores, que como te acaba de decir, son múltiples. Y a ver qué se puede hacer ahí, porque, óigame, esas cifras son alarmantes. Claro, decían 22% de mortalidad materna y 30 y tantos por ciento de mortalidad infantil. Un incremento, claro. Eso es grave. Entonces, ese es un tema de salud que hay que ponerle atención. Claro que sí. Y no debe quedarse en la denuncia de UNICEF. UNICEF lo hace porque le preocupa. Exacto. Le preocupa. UNICEF trabaja con la infancia. Le preocupa la situación que está pasando con los niños. Y eso hay que aplaudirlo. Entonces, salud pública, que escuché a un ejecutivo de uno de los hospitales, creo que del infantil, decir que no era tan así como denunciaba UNICEF. Yo creo que más que rebatir, lo que tiene que dedicarse a analizar esos datos que ha presentado UNICEF e ir más allá, como decíamos nosotros. Vamos a separar esa data. ¿Cuántos de esos neonatos son de mujeres dominicanas? ¿Cuántos son de extranjeras? Básicamente haitianas, que son las que cruzan a parir sin ningún historial. Y las que están aquí sin documentos, que esperan a última hora a veces para ir a la maternidad. Las causales de esa mortalidad. Las causales para a partir de ahí desarrollar una estrategia que permita enfrentar el problema. No simplemente quedarse en el debate y denunciar que sea haitiana, que sea dominicana. No, es la data para ver las causales y a partir de ahí enfrentar el problema. Claro que sí, doctor. Porque así es que se trabaja. Usted se para y bueno, el problema hay que atacarlo aquí. Claro. Porque ese problema no lo vamos a superar por ahora. No. Y se va a agravar cada vez más. Se va a agravar cada vez más. Porque es que duélale a quien le duela. Aquí hay un esquema de reproducción de pobreza que tiene una buena parte de la causa en
en esa inmigración Sí. que llega sin documento Claro. y que está desgraciadamente condenada a no tener acceso a ningún tipo de servicio. Y yo le añado algo. Y Esa entonces migración- eso va reproduciendo una cadena de pobreza Claro. y de salud, Claro. etcétera, Y etcétera, una migración- que son graves para el futuro del país. Yo le añado dos factores, incontrolada e incontrolable. Sí. Porque, decir verdad, yo no creo que pueda ser tan controlable, dado los esquemas que estamos viviendo en la actualidad. Usted, doctor, La ese porosidad ese de la problema, frontera. mientras Haití tenga crisis económica y desorden institucional, nosotros no lo vamos a superar. Pero que eso es Pero eterno. tampoco vamos a superar el problema Sí. de los niveles de pobreza y de analfabetismo. Cierto. ¿Por qué es que te llega gente que está condenada a no estudiar porque no tiene documento? Y también la incoherencia de los factores, los actores que tienen que Sí. ver con el control fronterizo. Claro. Digo incoherencia porque a veces saltan con unas declaraciones Sí. que dan miedo. Lo mejor que podemos nosotros hacer es ayudar a Haití a que salga de su crisis institucional, Pero que nosotros no podemos política y hacer nada. económica. Sí, Porque si Haití se desarrolla, esta situación cambia. pero que nosotros- Hasta que Haití no se desarrolle, vamos a tener esos mismos problemas. Pero es un asunto que deben asumir los países ricos. Sí. Nosotros no tenemos No. prácticamente... No, yo no digo que lo asumamos nosotros, sino que hasta que Haití no bueno. se desarrolle, vamos a tener esos mismos Ahora sí, problemas. claro que sí. Pero de alguna manera debemos ser portavoces Claro. y acompañarlos por lo menos en la denuncia para que esos países No, eso es ricos otra cosa, pongan claro. la mirada Claro que sí. en Haití. Claro, y el Bueno, bolsillo también, la mirada así del es, bolsillo. Así es. Sí. Esta semana que inicia, el caso de Brecht continuará como uno de los temas principales de debates. Ya han concluido sus defensas, 3 imputados, el último de ellos Andrés Bautista. También el diálogo de las 12 reformas, el paquete de 12 reformas Sí. presentada por Luis Abinader, que se convertirán en 13 con Sí. el del Código Electoral, Claro. pues será otro tema que se mantendrá en el debate, ya que el día 15 volverán a reunirse. Y finalmente, la Ley de Seguridad Social también entra al debate con una propuesta que ha hecho Alfredo Pacheco de que esta reforma que se está planteando incluya un retiro del trabajador con un 70 o 75% de su último salario. Claro. Bien, señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.